Soy enfermera, y lo que vi en el tercer piso del IMSS no fue un paciente, y no fui la única que los ha visto. Esto me pasó hace años, en un turno nocturno. Era 6 de enero. Mientras medio mundo celebraba Reyes, yo iba entrando a trabajar. Llegué un poco justa de tiempo, y lo primero que noté fue que los elevadores estaban ocupados. Uno no funcionaba, y el otro lo estaban usando para trasladar un cuerpo. No me sorprendió. En turno nocturno esas cosas pasan. Pero sí me desesperó, porque tenía que subir al cuarto piso y no quería empezar tarde. Así que me fui por las escaleras. El edificio en la noche cambia. Aunque tenga luces, se siente distinto. Más frío, más silencioso. Solo escuchas tus propios pasos rebotando contra el concreto. Empecé a subir rápido, pero entre el uniforme, la mochila y las prisas, me fui quedando sin aire. Así que iba descansando piso por piso. Cuando llegué al tercer piso me detuve en el descanso. Estaba bastante bofeada. Apoyé la mano en el barandal, intentando recuperar el aliento. Y fue entonces cuando los vi. En un rincón de las escaleras, sentados casi pegados a la pared, había 2 niños. Uno se veía como de unos 8 años, el otro quizá 12. Estaban riéndose. No fuerte, no escandaloso. Era una risa bajita, entre ellos, como si compartieran un secreto. Llevaban uniforme quirúrgico azul, o al menos eso fue lo que pensé. Azul como el que usan los camilleros. No me pareció raro en ese momento. No sentí miedo, no sentí nada extraño. Solo pensé que serían hijos de alguien del personal o que estaban acompañando a algún familiar. En hospitales públicos se ve de todo. En eso pasaron unos internos subiendo. Nos dimos las buenas noches normal. Venía también una señora detrás de mí. Y yo, todavía intentando recuperar el aire, comenté en voz alta. «Uf, qué pesadas están las escaleras, ¿verdad?» La señora me miró unos segundos como si no entendiera a qué me refería, pero no dijo nada. Solo seguimos subiendo juntas. Yo llegué a mi turno y empecé a revisar pacientes. Todo normal. La señora con la que subí estaba con su familiar en una habitación, y en el cuarto de al lado había un paciente que necesitaba ser trasladado en la misma cama. Y como siempre pasa, no había camilleros disponibles. Yo, sin pensarlo, dije, «Aquí abajo, en las escaleras, acabo de ver unos». Y en el instante en que lo dije, sentí como se me fue el color de la cara, porque mi mente hizo la conexión que antes no había hecho. ¿Cómo iban a ser camilleros si eran niños? Me quedé inmóvil. Volteé con la señora y le pregunté, tratando de sonar casual, «¿Usted los vio?» Ella me respondió sin dudar, «No, en el piso solo estaba usted». Ese fue el momento en que el miedo me cayó completo, porque yo los vi. No fue una sombra, no fue algo de reojo, no fue imaginación de cansancio. Iba entrando al turno, había dormido bien, no tenía sueño, no estaba sugestionada. Los vi claramente. Fui a la central de enfermería a contar lo que acababa de pasar, medio nerviosa, medio esperando que alguien me dijera que estaba exagerando. Le dije a un compañero, «Vi a 2 niños en las escaleras». Y él, antes de que pudiera describirlos, me dijo, «Ah, ¿ya los viste?» Me describió exactamente a 2 niños, uniforme azul, siempre en las escaleras del tercer piso. Me quedé en shock. Le dije que pensé que era algo mío, y él respondió, «Pensé que tú ya sabías». Todavía fui con el guardia de seguridad. Necesitaba que alguien me dijera que era broma, que me estaban asustando. Pero el guardia me dijo que era de lo más normal verlos en turno nocturno, que incluso, cuando había pacientes en estado terminal, a veces los pacientes los veían también, que algunos empezaban a decir que los niños se subían a la cama, que les pedían que se bajaran, que no hicieran travesuras. Y el personal muchas veces asumía que era parte de la agonía. Yo no sé qué eran. Quiero pensar que eran 2 angelitos, almas buenas, presencias que no hacían daño. Pero desde esa noche,
Cada vez que subo escaleras en un hospital, siempre volteo al rincón antes de seguir. Y lo más frustrante es que cuando lo conté fuera del trabajo, mis amigos se rieron. Nadie me creyó. Pero yo sé lo que vi, y sé que no fui la primera. Esta historia me pasó un día de Navidad. Y aunque suene raro, no fui la única persona que lo vio. Esa noche en mi casa solo estábamos mi mamá y yo. Para no pasarlas solas, fuimos a casa de una tía. Todo normal. La cena, el ambiente, la plática, el cansancio de las horas. Se nos hizo tarde sin darnos cuenta. Y cuando por fin decidimos regresar a dormir, ya eran como las 2 o 3 de la mañana. La casa de mi tía está cerca de la nuestra. No es una distancia enorme, unas 3 o 4 cuadras caminando. El problema es que esas cuadras no son como en una colonia normal. Es carretera. Tramos largos, con pocas casas, casi sin gente, y con una iluminación bien pobre. A esa hora el lugar se siente vacío, silencioso, como si todo estuviera apagado, no solo las luces, también el mundo. Mi mamá, para no irnos solas, le pidió a quien era su pareja en ese momento si podía acompañarnos. Él dijo que sí. Y así nos fuimos los tres caminando hacia mi casa, con el frío de madrugada y ese silencio raro de cuando no hay carros ni perros ladrando. Al principio había algo de luz porque todavía pasábamos por las pocas casas que están cerca. Pero conforme avanzas hacia mi casa, la carretera empieza a subir. Ya es cerro. Las casas se vuelven menos y menos y llega un punto donde la iluminación simplemente se termina, como si alguien apagara el camino. Ahí ya no hay postes, ya no hay focos de patios, solo una franja de oscuridad esperando. Yo iba caminando tranquila, pero no sé por qué, de la nada fijé la vista al frente. No fue como cuando uno voltea por curiosidad. Fue una sensación clara, como si algo te obligara a mirar. Justo en el punto donde se empezaba a terminar la luz, había alguien. Un hombre. Pero no era un hombre normal. Era altísimo. De verdad altísimo. Yo en ese momento le calculé fácilmente como 1,90. Y no por exagerar, sino porque su silueta estaba en el borde exacto de la luz, donde todavía alcanzas a distinguir forma, altura, proporción. Se veía largo, demasiado largo. Iba caminando. No corría, no se escondía, solo caminaba hacia adelante justo en ese límite entre lo iluminado y lo oscuro. Y lo peor es que no pude ver su cara. No porque estuviera lejos, sino porque la luz no le pegaba bien. Era como ver una figura recortada, una sombra con cuerpo. Yo me quedé viéndolo sin decir nada. Fue cuestión de segundos. Y entonces pasó lo que me dejó marcada. Justo cuando entró en la parte donde ya no había luz, el hombre se empezó a agachar. Primero pensé, se va a amarrar el zapato o se agachó por algo. Pero no, no se agachó normal. Se empezó a poner en 4 patas, como un animal, como si esa fuera su forma natural de moverse cuando ya nadie lo podía ver. Vi cómo sus brazos bajaban, cómo su cuerpo cambiaba de postura, y en cuanto la oscuridad se lo tragó, desapareció. No lo escuché alejarse, no escuché pasos, no escuché nada. Solo dejó esa sensación horrible de haber visto algo que no encaja. Yo no dije nada. Me quedé callada porque lo primero que pensé fue, capaz lo vi mal, capaz fue la sombra, capaz la luz me engañó, y porque me daba miedo que me dijeran que estaba inventando. Seguimos caminando y yo solo apretaba la mandíbula, fingiendo normalidad, con el corazón latiéndome rápido. Esa noche llegamos a casa y me acosté, pero no dormí bien. Al día siguiente, ya con luz, estábamos comiendo y lo solté, como quien intenta reírse de algo que en realidad no le da risa. Les dije lo que vi, y ahí fue cuando todo se puso peor. La pareja de mi mamá se quedó serio. Me miró y me dijo que él también lo había visto, pero que no dijo nada en el momento porque iba borracho, y pensó que si lo contaba no le íbamos a creer, que lo íbamos a culpar a él por andar tomado, así que se calló igual que yo. Mi mamá, en cambio, dijo que ella no vio absolutamente nada. Y eso es lo que más me inquieta, porque si hubiera sido una ilusión, una sombra,
algo del momento, ¿cómo es que los dos vimos lo mismo sin decirnos nada? ¿Cómo es que los dos lo guardamos y al día siguiente coincidimos en la misma imagen? Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera de madrugada, me acuerdo del borde donde se termina la luz y de esa silueta que solo caminó como humano mientras podía ser vista. Esto me pasó en la sierra, y si no hubiera tenido a alguien conmigo, probablemente pensaría que lo imaginé. Salí a una excursión en bicicleta con un amigo, nada extremo, solo una rodada normal hacia la sierra. Subimos por senderos que ya conocíamos. El clima estaba bien, el camino tranquilo, y la idea era regresar antes de que anocheciera. Pero no fue así. Entre la subida, las paradas y el cansancio, se nos hizo tarde. El sol bajó más rápido de lo que esperábamos y cuando quisimos reaccionar, ya estaba oscureciendo. Y para empeorar las cosas, una de las bicis se ponchó. No había señal, no había forma de pedir ayuda, no había casa cerca, solo monte. Decidimos regresar caminando. Yo llevaba una lámpara pequeña, de esas que apenas iluminan lo suficiente para no tropezar. La luz era débil, apenas abría un pequeño círculo frente a nosotros, y todo lo demás era oscuridad total. La sierra de noche no es como uno la imagina de día. Los sonidos cambian, los espacios se sienten más amplios y cada sombra parece más profunda de lo que debería. Caminábamos uno al lado del otro, sin hablar mucho. Después de un rato, pasamos por un punto que ya habíamos visto cuando íbamos subiendo. Un pequeño claro entre árboles con una especie de desnivel a un lado del camino. Fue ahí donde lo vi. Primero solo fueron unas piernas, paradas, quietas, iluminadas apenas por el borde de la lámpara. Me sorprendió tanto que automáticamente levanté un poco más la luz para enfocar mejor. Y fue cuando pasó algo que hasta hoy no logro explicar. Mientras movía la lámpara hacia arriba, la parte superior del cuerpo comenzó a verse. Pero no como cuando simplemente alumbras algo y lo descubres. No. Era como si se estuviera formando, como si la silueta no estuviera completa hasta que la luz la tocaba. Las piernas estaban ahí, negras, inmóviles, y conforme la luz subía, el torso comenzó a definirse. Primero una sombra difusa, luego algo más sólido. La sensación fue exactamente como ver una figura cargando textura en tiempo real. Me quedé congelado. No distinguí rostro, no distinguí ropa. Solo una figura completamente oscura, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Sentí un vacío en el estómago. Instintivamente le hablé a mi amigo, que iba justo a mi lado, pero cuando volteé hacia él, me di cuenta de algo peor. Él no estaba viendo hacia el frente, estaba viendo hacia atrás, y su cara no era de confusión, era de miedo, un miedo genuino. Cuando escuchó que le hablé, volteó hacia mí de golpe, como si lo hubiera sacado de algo. En ese segundo decidí no decirle nada. No sé por qué. Tal vez porque su expresión me hizo pensar que no era buen momento. Tal vez porque mi cerebro estaba intentando convencerse de que lo que había visto no era real. Seguimos caminando. Un poco más rápido. Después de unos metros le conté lo que vi. Intenté decirlo lo más normal posible. Le dije que había visto a alguien vestido de negro parado ahí y que me había sacado de onda. Él no se rió. No me dijo que estaba loco. Solo me respondió: cuando tú me hablaste, yo iba viendo hacia atrás, porque alguien nos venía siguiendo. Sentí como se me heló la espalda. Le pregunté si lo había visto. Me dijo que no lo alcanzaba a ver claro, pero que escuchaba pasos detrás de nosotros, pasos que se detenían cuando nosotros nos deteníamos. En ese momento no discutimos nada más. No volteamos, no intentamos comprobarlo. Solo seguimos caminando más rápido. La lámpara seguía iluminando ese pequeño círculo frente a nosotros, y yo ya no quería volver a girarla hacia los lados. Nunca supimos qué era. Nunca escuchamos nada definitivo. Pero lo que más me inquieta no es la figura que se estaba formando frente a mí. Es que mientras yo veía algo adelante, él sentía algo detrás, y durante varios minutos
caminamos entre dos cosas que no podíamos ver completas. Desde entonces, cada vez que voy a la sierra y cae la noche, hay algo que evito hacer. Nunca ilumino demasiado tiempo un punto fijo, porque tengo la sensación de que algunas cosas no están ahí hasta que decides mirarlas. Esto lo viví en Michoacán, y no estuve solo. Fue en un ranchito cerca de la Piedad de Cavadas llamado Paredones, un lugar pequeño, no más de 1500 habitantes, de esos donde todos se conocen, donde el monte empieza casi detrás de las casas, donde las historias de brujas no son cuentos, son advertencias. Esto pasó por el año 2010. Yo tenía 16 años. Era temporada de caza, entre septiembre y octubre, cuando se permite cazar huilotas, conejos y algunas presas pequeñas. Mis tíos organizaban salidas cada cierto tiempo, y esa tarde subimos al monte ya casi anocheciendo. Eran entre 6 y 7 de la tarde cuando empezamos a caminar. Para llegar al punto donde cazábamos, había que avanzar casi 5 kilómetros cerro arriba. Senderos de tierra, piedras sueltas, matorrales secos que crujen con cada paso. Íbamos preparados, lámparas, escopetas, mochilas, pero esa noche casi no hacían falta las lámparas. Había luna llena. El cielo estaba completamente despejado. Se veían todas las estrellas. La luz de la luna era tan fuerte que iluminaba el monte como si fuera un foco enorme colgado del cielo. Las sombras eran largas, definidas. El ambiente era tranquilo, incluso agradable. La cacería salió bien. Logramos varias aves y un par de conejos. Nada fuera de lo normal. Terminamos satisfechos y comenzamos el regreso ya entrada la noche. Venía platicando con uno de mis tíos sobre los disparos, sobre quién había tenido mejor puntería, riéndonos un poco. El ambiente era ligero, hasta que uno de mis tíos, que caminaba unos metros más adelante, se quedó completamente quieto y gritó: ¡Miren! Su voz no fue de emoción, fue seca, tensa. Señaló hacia el cielo. Todos volteamos casi al mismo tiempo, y ahí estaba, a unos 60 metros de altura, suspendida en el aire, había una bola de fuego. No era una estrella fugaz, no cruzaba el cielo en línea recta, no caía, zigzagueaba. Se movía de un lado a otro, como si algo la estuviera guiando, como si buscara algo. La luz era intensa, naranja, casi rojiza en los bordes. No parpadeaba, no explotaba, simplemente flotaba y se desplazaba de manera irregular. Sentí cómo el estómago se me apretaba. Uno de mis tíos dijo en voz baja: «Son brujas». En el rancho vecino siempre se ha dicho que hay brujas, que se convierten en bolas de fuego, que vuelan sobre el monte, que se aparecen en noches despejadas. Yo nunca había creído del todo en eso, hasta esa noche. Nos quedamos paralizados mirándola. Nadie hablaba ya, solo escuchaba mi respiración y el sonido lejano de los insectos. Y de pronto, la bola de fuego se consumió. Así, sin más. Se fue apagando hasta desaparecer. Por un segundo pensé que tal vez había sido algún fenómeno natural, algún gas, algo explicable. Pero entonces apareció otra. Detrás del punto donde había desaparecido la primera, surgió una segunda bola de fuego, más brillante, más clara, y volvió a zigzaguear. En ese momento ya nadie dudaba. El ambiente cambió por completo. La sensación dejó de ser curiosidad y se convirtió en miedo puro. No se movía como algo arrastrado por el viento, no descendía, no ascendía de forma natural. Se desplazaba lateralmente, luego en diagonal, luego se detenía en seco y volvía a moverse, como si supiera que le estábamos viendo. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Nadie sacó el teléfono, nadie intentó grabar, no porque no quisiéramos, sino porque estábamos demasiado impactados para reaccionar. La segunda bola también terminó igual que la primera. Se desvaneció lentamente en el aire hasta quedar el cielo completamente vacío otra vez. Silencio absoluto. Nos miramos entre los cuatro y sin necesidad de decir nada, empezamos a caminar más rápido.
No corrimos, pero casi. El monte que minutos antes se veía hermoso bajo la luna, ahora se sentía diferente. Las sombras parecían más densas, el silencio más pesado. Cada ruido entre los arbustos nos hacía voltear. Yo sentía que algo nos estaba observando desde arriba. No volvimos a hablar hasta que estuvimos mucho más cerca del rancho. Fuimos 4 los que lo vimos, 4 testigos del mismo fenómeno, 4 personas que lo describimos exactamente igual. Hasta hoy no sé qué fue. Puede que exista una explicación natural, algún gas inflamable, algo científico que simplemente desconozco. Pero lo que sí sé es que no se movía como nada que haya visto antes. Y lo que más me inquieta es que parecían conscientes de nosotros. Nunca se me olvidó esa noche. Nunca volví a mirar una luna llena en el monte con la misma tranquilidad.